tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En 15 de esta noche. Me da mucho gusto saludar a Jennifer Clement, eh, que acaba de publicar La Fiesta Prometida aquí en México. Ya se había publicado allá, ¿no? En inglés, ¿no? Sí, ya Ah, salió en Inglaterra y ya salió en los Estados Unidos también. ya sale. Sí, sí. Ah, eh, a ver, quiero empezar por aquí, después de leer. Es evidentemente una memoria, es tu memoria, es parte de tu vida, es parte de tu vida de escritora, es parte de la vida que viviste, eh, pero también es parte de un mundo que pareces decir que ya no existe. Y mira, tú y yo tenemos más o menos la misma edad, Jennifer, y digo, me puse a pensar y dije, ah, caray, ¿no? Que es un mundo que sí en algo terminó, ¿no? Pues yo siempre siento que sí. Yo siempre siento que con el Tratado de Libre Comercio, digo, eso terminó de alguna manera. Digo, sí está, pero no está, ¿no? Esa parte, esas ciudades, esa vida. Ujú. Y sí crees que tuvo que ver con eso, porque me sorprendió cuando antes de leerlo, leía que dice una época previa a la legalización del neoliberalismo en el norte de América Latina, ¿no? Que fue la firma del Yo eso no tratado. lo escribí, pero bueno. Yo sé, pero ahora que me lo dices, ¿no? También lo piensas así, ¿no? Esa época, ¿no? De los 60, de los 70, que era otra época, ¿no? No, y de alguna manera estábamos protegidos de la influencia tremenda de los Estados Unidos, ¿no? Que es por eso cito el cómic de Cortázar, que además lo tengo, y lo tengo desde entonces, porque se publicó con Excelsior en 1975. Y realmente es un cómic fascinante, porque él se daba cuenta que el mercado y el mercado norteamericano era peligrosísimo para un artista, ¿no? Y bueno, y en general, por muchas razones, ¿no? Digo, ha habido beneficios, obviamente, pero también ha habido cosas que hemos perdido, ¿no? Y tú tuviste la suerte por mudarte de país, ¿no? Por tus Ujú. padres, de ver las dos cosas, ¿no? Es decir, por supuesto, te mudaste que a los 18, ¿no? No, no, Pero, no, me mudé a México a los 6 meses. sí, sí, pero Ah, Nueva después te York, mudaste de dices, a regreso Nueva a los York a 18 los 18, sí, sí. Ajá. y ya tenías México, entonces ya volvías y lo veías. Entonces, tú sí pudiste ver los dos países en esos momentos, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de mí viven como ciudades hermanas, ¿no? Por eso fue muy bonito escribirlo, porque pude como crear esta hermandad entre la Ciudad de México y la Ciudad de Nueva York y además hacer mucho tejido entre las dos ciudades, ¿no? Tejido que tiene que ver mucho con el arte, con la escritura, con muchas de esas cosas. Es decir, Sí, a ver, tuviste la suerte de llegar, vivir aquí, vivir donde vivías, claro, y eso es ¿no? azaroso. De todas Eso es, las ciudades, digo, todas las calles de la Ciudad de México, ¿por qué esa calle? Porque eso es lo que marcó todo, esa calle. En el momento no te das cuenta viendo hacia atrás y dices, híjoles. Yo siempre siento que yo no viví esa época dorada porque fui muy pequeña, pero siento que estoy llena de esa como polvo de oro, de ese oro, ¿no? El polvo, no el oro, ¿no? bueno, pero sí el polvo, porque ahí estabas, ¿no? O sea, Sí, sí, ¿no? Y Diego y tal, y Frida y los sí. otros y tal, es decir, sí estabas ahí, que eso era también esa colonia, ese barrio y esa ciudad, ¿no? Coyoacán, etcétera, sí era eso, San Ángel, sí era eso, ¿no? Era eso, sí, exactamente. Y además, mucha libertad en la calle. Bueno, yo creo que en todo México, en toda la Ciudad de México, vivíamos mucho en la calle, que eso ya desapareció, Sí, ¿no? porque hay partes del libro en donde sí dices, híjole, hoy en día, ¿no? La violencia, tal, etcétera, la muerte, ¿no? Ahí Ujú. están, ¿no? Que Sí, sí, estaban de otra manera, ¿no? sí. Bueno, era muy importante también para mí en lo que, bueno, de las dos ciudades, pero en México tocar la miseria, tocar la pobreza, digo, esas idas con mi nana a ver a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre
y la miseria, los leprosos, y como yo era una cosa chiquita, pues los perros callejeros, digo, todo lo tenía como muy cerca, ¿no? Y me siento muy marcada por todo eso, y luego, claro, por eso pongo el censo mexicano de Hay un censo 1970, increíble, ¿no? ¿sí? Es el de el 70, ¿no? El El censo. 70. Digo, Es comes el carne, 70. portas zapatos, es que yo quería realmente decir, bueno, no hay que olvidarnos, eso fue hace poquito, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? ¿No? Como Y ya cuando todo el Jonathan. mundo anda de tenis, todo el mundo pobre, rico está de tenis, pero en ese entonces descalzos, ¿no? Sí, bueno, te pasa que Chona, tu nana, ¿no? Un poco Ujú. madre sustituta, se enamora de Fidel, pues, ¿no? Se vuelve loca con esa figura, ¿no? Sí, sí, se volvió loca. Y está contado de una manera que dices, claro, ¿no? Como después tu entrada al 68 es la que es, pues es esa, ¿no? La de esa joven, como me encantó que cuando el capítulo del 69, pues lo que te importa son los astronautas, pues, ¿no? ¿No? Con la televisión que acababa de Que tener tu padre. vinieron a México, además. La primera visita fue a México, después de que, y bueno, todo lo que dice Sabludowski, que fue genial y una locura absoluta, ¿no? Y bueno, todas estas historias maravillosas. Y luego Nueva York, que te encuentras un Nueva York vibrante, un Nueva York, ¿no? Además llegas a una edad, digamos, en donde, ¡fua! ¿No? Sí, Y que también es otro Nueva York al que soy, ¿no? es otro Nueva York, sí, totalmente. Yo creo que todo terminó, por eso digo, hasta me costó mucho dinero pagar los derechos de citar al New York Times, porque pues son permisos que uno tiene que pagar. Pero era muy importante para mí no decirlo, sino citarlo exactamente. Digo, no entendían nada con lo del SIDA, no entendían nada. Y además ahí dice, se piensa que no es contagioso, ¿no? Claro, así fue, así pasó, ¿no? Sí, sí. Eh, Ajá. pero era una ciudad vibrante de otra manera también, otra ciudad de la que después se convirtió, ¿no? Por eso es que yo decía, por eso te decía al principio que parece un libro de un mundo que de alguna manera ya no está, ¿no? Pero que está, porque son muy pocos años, Sí, sí, porque los viviste, ¿no? sí. Pero esa libertad y esa como esta cosa como muy loca de que todo el mundo, de todas las ciudades de Nueva York, digo, de los Estados Unidos, las personas gays, digo, todos llegaban a Nueva York porque eran aceptados, había libertad, aceptabas a todo el mundo y eso fue muy hermoso, pero se acabó con el SIDA, ¿no? O sea, sí, ahí se acabó absolutamente con el cine. Ujú. ¿Qué te, a ver, hay muchas maneras de escribir una memoria. Eh, Tú decidiste esta, la de esas viñetas que se van contando poco a poco, que tienen más que ver con personajes, que tienen más que ver con momentos tuyos, más que con otra cosa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso de decisión para escribir? Qué bueno que me lo preguntas, porque eso me interesa mucho, digo, la forma, ¿no? ¿Por qué lo escribí así? Lo que pasa es que regresando a Cortázar y la amenaza del mercado y todo esto, y especialmente en inglés, porque inglés obviamente es el mercado poderoso, am, hay como un deseo en los últimos 20 años de escribir una memoria que es una novela. Y la vida no es una novela. Y las memorias no son una novela. Entonces pensé mucho, bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno, vi las memorias de Nabokov, porque pues me fascinan las novelas de los rusos, ¿no? Y la memoria de Pasternak y la novela de Tolstoy. Ninguna de esas memorias son como novelas. A nadie se le ocurrió, porque es muy satisfactorio leer una novela, ¿no? Es como muy, te da satisfacción, todo se resuelve. Y luego leí esto de T.S. Eliot, donde él dice que en su ensayo sobre los poetas metafísicos, él dice que todo, la vida es una fragmentación que se vuelve un todo. Y dije, va a ser así. Ahí está. Así es, exacto. Y creo que la memoria también es así, es una fragmentación que se hace un todo, ¿no? Dentro de uno. Y por eso tomaste la decisión de irlo escribiendo así. Es decir,
Sí, como tú lo dices, un poco en contra de esta ola de los últimos años de hacer estas memorias noveladas, ¿no? exacto. Que, ¿no? Que quién Sí, sabe dónde fue muy acaba. intencional. Ujú. De exactamente no querer hacer eso, ¿no? Pero que cuando se lee, me gusta la frase de Eliot, porque es cierto, es decir, son fragmentos que componen un todo, porque Sí. ese todo, por supuesto que eres tú primero, y eres tú como persona, pero también como escritora, ¿eh? Porque aquí hay una biografía de escritora, ¿no? Qué bueno, sí, ojalá que sí, es lo que era mi intención, que fuera ¿No? la biografía de una escritora. ¿Cómo me Sí, hice escritora? ¿No? exacto, Así. ¿no? Más allá de que bailaras, y que, ¿no? Pero sí, eh, eh, pero vas agarrando esas partecitas y entonces el que construye es el lector, ¿no? Ujú. Sí, y además uno se puede detener en un fragmento y disfrutarlo como si fuera un poema, ¿no? Como que uno lo puede dejar y luego regresar y no decir quién fue quién y qué les pasó y, ¿no? Lo O, puedes hacer sorprend- donde sea. o sorprenderse cuando vas en el libro y te encuentras con los datos, con las preguntas de un censo, Ujú. ¿no? O Pero una que conforme canción vas, que es un verso nada más, ¿no? exactamente, ¿no? Pero después entiendes por qué está eso ahí, ¿no? Ujú. Por qué en ese momento eso importaba para la vida de la persona Jennifer, pero de la escritora Jennifer también, ¿no? Y para la Ciudad de México. Y como para la ciudad de Nueva York, las otras cosas que escribes de Ujú. la ciudad de Nueva York. Sí. Ah, supongo que hacer esa memoria primero fue un ejercicio de memoria, pero eres de quienes tomas apuntes, tenías diarios, apuntes tuyos, Bueno, etc. tenía una cosa maravillosa, inédita, que es que en México en esa época era muy caro hablar por teléfono y el cartero venía a la casa 2 veces al día y le podías dar tus cartas. Entonces, mi mamá le escribía a mi abuela 2 veces a la semana, cartas larguísimas. Por ejemplo, en 1963 los timbres eran de la cara de Kennedy, porque vino a Kennedy a México, ¿no? Gracias por esta conversación de 15 minutos. Ya está a la venta la fiesta prometida. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Lo disfruté Gracias mucho. a ti. Chao. Gracias. Bye. Hasta luego.